A tu parte. Le voy a pedir excusa porque voy a diferir en algunas cosas. Supongo que el hecho de que usted nos haya invitado a todos es de escuchar el punto de vista de todos y cada uno de nosotros. Y entiendo que en ese sentido tenemos derecho a diferir. Y creo que de eso se trata la convivencia de una comunidad. De que aprendamos a entender que José Luis piensa diferente a como yo pienso, de que Luis Emilio piensa diferente a como piensa José Luis, y de que cada uno de nosotros, como dicen, cada cabeza es un mundo, pero de que todos tenemos quizás un objetivo en común. Y en lo que he diferido, si no es un boicot al ruido de la calefacción, en lo que he diferido ya me van a permitir, pero yo primeramente hoy noté algo diferente a todas las actividades en las que yo he asistido aquí. Y quiero pedir un aplauso para las mujeres que hoy son la mitad de la participación que tenemos aquí. Es algo que no se ve todos los días. Hay una diferencia de 3, porque llegó Tinaja, mi hermano, Tinaja Mix, y algunos hombres que llegaron al final, pero cuando llegó Estrella, se hizo el 50-50, se balanceó. Eso es un buen avance para esta comunidad. Digo que difiero porque he escuchado ya en 3 ocasiones la palabra hemos perdido todo. Estamos en declive. Estamos mal. Y esas son palabras un poquito drásticas, quizás hasta cierto punto un poquito exageradas. Yo creo que no. Yo creo que con lo que está sucediendo hoy aquí, nos estamos dando cuenta de que no todo está perdido. De que la luz de la esperanza está ahí. De que todavía nos queda la capacidad. De que nos queda el deseo. Y de que sobre todo sabemos que unidos podemos lograr lo que queremos lograr. El problema de la comunidad, creo, que ha sido que nos hemos acostumbrado a crear grupos en vez de crear equipos. Un grupo busca el bienestar de ese grupo. Un equipo busca el bienestar de todos. Y yo creo que el hecho de que estemos aquí todos hoy se debe a que por alguna razón nos hemos estado dando cuenta de que queremos crecer como equipo, de que queremos llegar más allá, porque es como dicen, solo se llega más rápido, pero todos juntos llegamos más lejos. Y la idea es de llegar lejos, porque no podemos pensar solamente en nuestra generación, sino en la generación de nuestros hijos. El día de ayer, en casa de mi hermana, tuvimos la visita de una diputada y ministra del gobierno provincial, y ella dijo una frase que me impactó porque la tomé como un poquito de ataque al principio, pero cuando la analicé lentamente dije, ella tiene razón. Y ella dijo, los inmigrantes tienen que llegar a este país a enriquecernos, no a empobrecernos. Y uno lo ve como que dice, pero entonces si yo soy rico no voy a salir de mi país. Pero no, usted puede llegar aquí pobre, siendo la persona más humilde que salga de su país, pero con una idea en la mente y con un espíritu de trabajo que lo va a llevar a progresar. Entonces, en la medida de que cada uno de nosotros progresamos, ese país donde estamos viviendo va a progresar. Y nuestro país también, porque tenemos lazos que nos unen con la República Dominicana. Yo creo, y quiero hacer un pequeño hincapié sobre ese punto, porque lo creo importante. Y quiero decirle públicamente a José Reyes Quilimpi que yo a usted lo felicito por el trabajo que ha venido haciendo. Lamento mucho no haber podido estar presente en su actividad, pero a mi parecer esa ha sido la actividad más grande que se ha hecho este año, sin que tenga que ver con el gobierno. Lamentable, yo no sé cómo se dio la actividad, ahora me entero de lo que dice Reynoso, pero no es culpa de José Reyes, es culpa de cada uno de nosotros. Porque era la misión de nosotros apoyar a ese dominicano
que hizo esa actividad sin fines de lucro, no sé, ¿usted cobró en la entrada? Bueno, pues era gratis para colmo. Entonces, de eso se trata cuando hablo de trabajar como equipo y no como grupo. Ah, fue Reyes, fue Quilín que hizo la actividad, yo no voy. Ah, es el PRD, yo no voy. No, es una actividad de todos. Tuvimos aquí 2 senadores, un premio Nobel, bueno, no Nobel, nacional de literatura. No creo que este año algo parecido se haya hecho. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra mea culpa, es decir, debía haber estado ahí. Independientemente de la razón que uno tenga para no querer apoyar, creo que cuando cada uno de ustedes toma la iniciativa de hacer algo diferente, está dando un paso para cambiar esta comunidad. Antes de 1956, era imposible correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Y los científicos llegaron a probar que debido a la capacidad pulmonar del ser humano, no era posible correr 100 metros en menos de 10 segundos, eso era imposible. Entonces ya muchos atletas habían entendido que eso era imposible, pero vino un hombre y en 1956, en 9.58 segundos, corrió los 100 metros. Y se dieron cuenta de que entonces sí era posible. Y ese mismo año, 2 otros atletas rompieron el récord que él había establecido. Y el año después, 5 atletas en los Estados Unidos también rompieron el récord. Entonces yo creo que lo que se trata es de tratar de hacer las cosas diferentes. Lo que hemos estado haciendo desde 40 años que tiene aquí, creo que no hay nadie que tenga más años aquí de lo que estamos en este momento presentes. Si hay alguien que lo diga, Alipio tiene 30, ¿verdad? Va a tener 30. Entonces, yo creo que desde que usted llegó, hemos estado tratando de hacer lo mismo. Es verdad, perdimos el festival, pero el Festival de Merengue nunca fue nuestro. Lo que hemos ganado es la oportunidad de tener un festival de nosotros. Quien perdió el festival era la persona que tenía ese evento como un evento privado. Quienes perdieron el desfile fueron los que hacían el desfile como un evento privado. A mí me han propuesto venderme el Festival del Merengue. Y yo entiendo que eso no es algo que nadie tiene que vender. Nosotros podemos hacer un Festival del Merengue, ¿quién dice que no? Podemos hacer un desfile, podemos hacer todo eso. Lo que tenemos que cambiar es la forma en que se hizo, no hacerlo un grupo. No venir Ricardo y decir, Ricardo, Luis Emilio y Quilimpi, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo como equipo, vamos a hacerlo como comunidad. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hagan eso, el gobierno va a apoyarlos. Y digo el gobierno porque lamentablemente siempre he escuchado que la política, la política y el béisbol son parte de la cultura dominicana. No podemos sentirnos avergonzados. Yo soy político. El que entienda que como político yo no debo estar en un lugar que no me invite, pero si entiendo que debo estar, ahí estaré. Porque la política es importante. Es importante porque es desde ahí donde surgen los cambios que se hacen en la comunidad. Lo que tenemos que aprender es que yo no puedo, estoy buscando a alguien que no, pero yo no puedo odiar a una persona porque es de otro partido. Tenemos que tomar, como dijo Jesús, durante la campaña, vamos a trabajar en la campaña y vamos a discutir, pero pasó la campaña, vamos a darnos la mano, usted es mi amigo, usted es mi hermano. Tenemos un objetivo conjunto que es avanzar esta comunidad y echemos a un lado todo el resto. No podemos seguir, porque yo tuve un encontronazo con Armando en algún momento, pasar la vida entera con esa situación. No, compañero Armando, usted es mi compa. No, dejemos eso a un lado y pasemos la página y busquemos los puntos que son en conjunto, los que nos llevan a cada uno de nosotros. Yo quise intervenir no para ganar un aplauso, yo sé que lo que estoy diciendo quizás a todos no les gusta, pero tengo que decir lo que creo que debo decir y espero que cada uno de ustedes haga lo mismo. Repito, no todo está perdido, al contrario, estamos ganando la oportunidad de comenzar a hacer las cosas, pero de una manera diferente. Así que adelante, porque es para adelante que vamos. ¿Puede descender, no? Sí, no.